¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú? Uno de los hechos más importantes de los últimos años ha sido la decisión de la Corte de Justicia de La Haya de definir la frontera marítima entre Perú y Chile. Vamos a analizar cuánto se ha avanzado en su proceso de implementación. Para ello nos acompaña en esta edición el congresista Martín Pelaúnde Moreira. Congresista, como siempre, bienvenido a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias, mi querido amigo. Aquí me tiene usted a sus órdenes. Bueno, sin duda este ha sido, como decía en la presentación, un hecho de mucha trascendencia, un hecho histórico, y quería que usted me cuente con el conocimiento que tiene y con el trabajo que usted ha desarrollado en la Comisión de Relaciones Exteriores, cómo se ha avanzado en la implementación de cada uno de los acuerdos, producto justamente de este fallo internacional. Bueno, como usted sabe, la sentencia se produjo en enero del año 2014 y la sentencia en uno de sus puntos resolutivos indicó que las partes tenían que ponerse de acuerdo y señalando las coordenadas geográficas específicas de los puntos determinantes de esta frontera marítima. Y la sentencia señaló que la frontera marítima comenzaba en la intersección de la línea de un paralelo que salía del hito número 1 y en la intersección con el mar. Y ahí se trazaban 80 millas hasta un punto llamado A. Y de ahí se bajaba en una línea más o menos sesgada al punto B, y del punto B en una línea más bien vertical de norte a sur hasta el punto C. Como consecuencia de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Perú pudo, de alguna forma, ganar o se le atribuyeron algo así como 50.000 kilómetros de zona marítima. Así es. Entonces, para eso fue indispensable que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Ministerio de Relaciones, su equivalente en Chile, y los órganos técnicos que acompañan a ambos ministerios, fijaran las coordenadas geográficas de esos puntos A, B y C. Así es. Y una vez, y eso se lograron mediante conversaciones técnicas que se desarrollaron tanto en Santiago como en Lima, y una vez que ambas partes lograron un entendimiento técnico que fue perfecto y completo, ambos países tuvieron que aprobar algunas disposiciones internas. Y estas disposiciones internas, algunas de estas disposiciones internas, la peruana se refería a una ley de modificación de las líneas de base para conformarla estrictamente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y que el Congreso dio trámite rápido, ¿verdad? Lógicamente, el Congreso tuvo que dar trámite rápido porque era esencial dar curso a este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a fin de completar nuestra propia legislación interna y adecuarla a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. De manera que esos fueron los pasos necesarios complementarios para la vigencia total, completa e irrestricta de esa sentencia que en términos generales nos atribuye algo así como 50.000 kilómetros de mar soberano. Un hecho que sería importante resaltar, don Martín Pelaúnde, es la conformación de un grupo de trabajo o comisión de seguimiento que formó también el Congreso a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que estuvo tanto en lo que fue la previa del fallo de la Corte, como también luego las acciones post-fallo, ¿verdad? Bueno, en esos momentos la comisión de trabajo la presidía quien habla. Así es. Del 2014 al 2015. En ese mismo momento hubo un grupo de seguimiento de nuestra defensa ante la Corte Internacional de Justicia, cuya coordinadora fue la actual vicepresidenta. Nathalie Condori. Nathalie Condori, que en fin, ambos trabajos se realizaron dentro del seno de la comisión y todo eso se hizo en perfecta coordinación con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines de la mejor defensa, de la más óptima defensa, en la que en términos generales el Perú obtuvo un notable triunfo. No fue un triunfo total, fue un triunfo parcial, porque
el aspecto en que no nos favoreció la sentencia fue que la delimitación marítima comenzara una línea del paralelo que comenzaba en el hito número 1. Nosotros sosteníamos que debía comenzar un poco más abajo en el punto Concordia. Y eso, y adicionalmente hubo que fijar, o mejor dicho, adecuar nuestra ley de líneas de base. Todo eso se realizó. Ahora bien, esto significó que el Perú, si bien no privó totalmente su punto de vista, su punto de defensa en la Corte, sí pudo de alguna forma reivindicar territorios, por un lado, no territorios marítimos, sino zonas marítimas, entre los llamados triángulos externos, 19.000 kilómetros cuadrados que antes estaban reivindicados por Chile y que pasaron a ser peruanos, y una zona externa, llamado triángulo externo, que Chile consideraba como alta mar, pero que la Corte Internacional de Justicia definió como mar de soberanía peruana. Sin embargo, y así se componen los 50.000 kilómetros aproximadamente, kilómetros de zona marítima soberana del Perú, de acuerdo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que no fue impugnada, no fue materia de consulta, no fue materia de desacuerdo de ninguna de las partes. Sin embargo, desde Chile, en algunas ocasiones, escuchamos voces que hablan que lo que no queda definido bien es el triángulo terrestre. Así es, el triángulo terrestre, como debemos saber, se refiere a un espacio terrestre que va entre el hito número 1 al punto Concordia, así es, hasta la orilla del mar, algo más arriba, y que se ve claramente en un mapa, desgraciadamente no lo tenemos en estos momentos, y que implica 36.710 metros cuadrados, 3.7 hectáreas. El presidente Piñera dijo que conforme a la sentencia, ese pequeño pedazo de territorio era chileno. Pero la verdad del caso es que en los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte de La Haya no ha habido ningún pronunciamiento en ese sentido. Por lo tanto, se debe aplicar lo que es aplicable para ese aspecto, que no es un aspecto marítimo, sino es un aspecto estrictamente terrestre, y que es lo aplicable, precisamente, el Tratado de 1929 entre el Perú y Chile, su protocolo complementario y los trabajos demarcatorios y las actas correspondientes a los trabajos demarcatorios cuando se fijó la frontera terrestre en el Perú, entre el Perú y Chile, y que eso se hizo entre los años 1929 y los años 1930. Puede que Chile tenga una posición distinta, pero en ese sentido la posición del Perú es invariable. Implicancias externas. Luego del fallo de la Corte de La Haya respecto a la delimitación marítima peruano-chilena, Bolivia también decide acudir a La Haya. La Haya espera un tiempo y declara que es procedente, que está facultada para ver el tema, y actualmente está en ese punto. Si el fallo le fuera favorable a Bolivia para recuperar su soberanía marítima... No, es que la demanda boliviana es un poquito distinta. A ver, pero ellos reclaman... No, la demanda poder, no es propiamente... Su territorio anterior y poder tener salida al mar. No, ellos no reclaman un territorio. Ellos lo que reclaman es que la República de Chile se siente a negociar con el Estado plurinacional de Bolivia para los fines de dar a ese Estado una salida soberana y territorial al mar. Sabemos que este es un asunto ajeno al Perú, tiene una vinculación, pero una vinculación indirecta. Solo tendría una vinculación directa en el supuesto, en la hipótesis de que la demanda fuera favorable la sentencia fuera favorable para Bolivia y se negociara una salida en este supuesto, que yo simplemente lo tomo como una hipótesis, y ambas partes acordaran que la salida fuera por el territorio de Arica. En ese caso, allí sí tenemos que ver. En ese caso, el Perú, conforme a los términos del tratado del año 1929
y de acuerdo a su protocolo complementario tendría que ser llamado para dar o no dar su conformidad. Ahí no existen, digamos, ahí no hay la posibilidad de garantes o en no, todo ahí caso, no hay, ahí el no hay. Papa. En ese tratado el Papa no tiene nada que hacer en eso y no sería bueno mezclarlo en este asunto. Ahí no hay garantes, como es el caso del protocolo de Río de Janeiro. Ahí simplemente lo que hay es de que en el supuesto, que aún no se ha concretado, de que hubiere una controversia, que aún no se, existe una desinteligencia, pero aún no se ha llegado a la controversia. Las partes tendrían que ponerse de acuerdo para llamar al presidente de los Estados Unidos para que defina específicamente, para que defina esa controversia. Pero primero hay que especificar el ámbito territorial de esa controversia, porque no se refiere al mar, se refiere al territorio, a tierra firme. Solo en ese caso las partes tendrían que recurrir, si lo tuvieran a bien, al presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de los Estados Unidos, si lo tuviera a bien, cosa que no sabemos si lo tendría bien, podría o no intervenir. Esa es la situación legal que cabe con respecto a esta pequeña implicancia o desinteligencia que pudiera haber respecto a ese territorio también llamado Triángulo Interno, que tiene una superficie, como le dije, de 3.7 hectáreas y que esencialmente es una playa sin mar peruano que da frente a un litoral chileno sin playa. Sí, pues. Congresista, sí, sin duda, por eso lo decía. Congresista Martín Belaúnde, muy gentil por estar con nosotros, por contarnos todo esto, por refrescarnos un poco con estos detalles y por supuesto volveremos a seguir conversando. Muchas gracias, señor. He tratado de hacer un esfuerzo de síntesis de una situación Como que siempre por lo sí hace. es complejo. Muy gentil. El congresista Martín Belaúnde Moreira, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú.